Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Que el Padre te bendiga. Estamos en otro estudio, en la serie de estudio de la Epístola de los Hebreos. Vamos a ver hoy el capítulo 6 y 7 de la Epístola de los Hebreos. Damos gracias al Padre por este tiempo, por permitir poder predicar y enseñar su palabra. Así que Yahweh te bendiga. Vamos a ver hoy entonces esta porción. Muchos hermanos ya vienen estudiando los varios capítulos acerca de lo que es la Epístola de los Hebreos. Que el Padre te bendiga, pueda ser de bendición este estudio para tu vida y para todo aquel que lo escuche. Comparte este mensaje. Y si no estudiaste los primeros capítulos, hacelo, porque es importante conocer este libro en profundidad. Todo cristiano, todo hijo de Dios, de Yahweh, necesita estudiar este libro y entender bien este libro. Entonces vamos a ver hoy capítulos 6 y 7, que es el sacerdocio de Melquisedec. Así que bendecimos el nombre de Yahweh, bendecimos su palabra y que el Ruach de Yahweh nos hable y nos ministre en esta noche. Así que vamos a comenzar y vamos a leer el capítulo 6, versículo 1, y vamos a repasar un poquito lo que fue la semana pasada con el capítulo 4 y capítulo 5, donde veíamos en sí el autor de la Epístola de los Hebreos, que venía ya hablando en el capítulo 4 acerca de el Mesías como sumo sacerdote y como rey. Y luego hablaba también en el capítulo 5 acerca de la advertencia, el cuidado sobre la apostasía, de no desviarse de la verdad, de no desviarse de lo que el autor de la Epístola de los Hebreos habla de la fe puesta en el Mesías. Y vamos a ver ahora en el capítulo 6 que él sigue hablando, sigue exhortando, enseñando de lo que es el Mesías y de no apartarse en el camino del Mesías. Recuerden que el contexto de este libro de los Hebreos era en el siglo I, en la época que fue escrito el libro de los Hebreos, y esta epístola recorrió la mayoría de las congregaciones en Asia, en Europa y en las primeras congregaciones, hermanos que se reunían en las casas. Fue un poquito antes de la famosa tribulación, abominación desoladora, que sucedió en el año 70 por el general Tito del Imperio Romano, donde destruyeron Jerusalén, donde el templo lo prendieron fuego y se robaron todas las cosas sagradas, los utensilios y la menorá, etcétera, de todo lo que había en el templo. Entonces vamos a ver acá en el capítulo 6, donde el autor, y yo en otros capítulos decía que el autor no se sabe, si bien muchos están entre dos personas, que es Pablo y Bernabé. Yo creo que es Bernabé el que escribe esta epístola, porque según la cronología de los años de Pablo cuando muere, esta epístola fue escrita 5 años después de la muerte del apóstol Pablo. Entonces, si no es Pablo, es Bernabé, pero más de allá no creo que sea, y tenía un conocimiento muy profundo de la Torá. Pero vamos a ver en el capítulo 6, donde sigue diciendo en el versículo 1, exhortando con respecto a la apostasía. Es decir, la apostasía es alejarse, negar o desviarse de la fe puesta en el Mesías, de la verdadera fe. Es decir, ir tras rudimentos, doctrinas o enseñanzas, que ahora lo vamos a leer, falsas,
Hoy en día muchos están en apostasía. Muchos escuchan, enseñan y estudian apostasía, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, desvirtúan la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a leer, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, del Mesías, del Mashiach. Dice el versículo 1, continúa del capítulo 5, del versículo 11, donde dice advertencia contra la apostasía. Y dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, muchos estaban con los rudimentos del Mesías, con la verdad del Mesías, con la fe en el Mesías, pero se terminaron desviando. Ahora, ¿qué significa la palabra rudimentos? Es en sí conocimiento básico de una ciencia, doctrina o principios. Entonces, ¿qué es dejar los rudimentos del Mesías? Es dejar la creencia básica, la fe en este caso, la ciencia, las doctrinas o los principios que el Mesías enseñaba. Cosa que hoy está pasando mucho en el pueblo de Yahweh. En el pueblo de Dios muchos están dejando la verdadera fe, las verdaderas doctrinas. Si bien hay falsas doctrinas puestas en la iglesia, pero hay otras que son verdaderas y se están dejando a un lado. Y dice, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo es eso? Vamos adelante a la perfección. ¿Qué perfección? ¿Podemos ser perfectos? En el Mesías podemos ser perfectos. Si no, no. ¿Cuándo podremos llegar a ser perfectos? Cuando acá el autor dice, vamos adelante a la perfección. ¿Cuándo va a ser esa perfección? Cuando el Mashiach venga. Cuando el Mesías venga a buscar a su pueblo, a buscar a su novia. Seremos transformados en una nueva persona o nuevo ser. Y ahí seremos perfectos. Ahí seremos santos. Ahí tendremos una naturaleza divina, espiritual. No, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en nuestro Padre, en Yahweh. Es decir, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, o sea, no volviendo atrás a volver a los primeros pasos como cristianos, como creyentes, de obras muertas. Entonces lo que está diciendo, ustedes que ya conocen las bases, los principios, las doctrinas, la fe en el Mesías, no pueden volver atrás a volver a ese, como se le llama hoy en día en las iglesias, el primer amor, el arrepentimiento, porque ustedes ya conocen la verdad. Versículo 2, dejando la doctrina del bautismo, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí nombra el autor algunas enseñanzas o doctrinas o prácticas que hacían en ese entonces. Doctrina de bautismo, arrepentimiento y bautismo. En el hebreo es tevilá y teshuvá. Tevilá y teshuvá. Tevilá es sumergidos totalmente en agua para poder tener un acto de fe, una decisión de fe, de dejar la vieja vida y comenzar una nueva vida en el Mesías. Esa es la tevilá. Y la teshuvá es arrepentimiento. Es volver a la senda antigua. Es volver al camino angosto. Es volver a la raíz de nuestra identidad como pueblo, que es hebrea. Es volver a la verdad. Eso es ser teshuvá, arrepentimiento en el español como conocemos. Y dice, y de la imposición de manos. ¿Cuál es la imposición de manos? Lo que los apóstoles hacían. Para orar por los enfermos, para liberar, imponían las manos. Cosas que hoy se manipula mucho esto. Muchos ministros o muchas personas que ministran dentro de las iglesias imponen la mano, imparten del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, hacen liberación, etcétera, etcétera, etcétera. No todos son realmente siervos
o llenos del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con esto. Y cuidado con quien te pone la mano para ministrarte, orarte, etc. Porque cuando alguien te impone la mano, te transfiere espiritualmente lo que tiene la persona. Entonces tenemos que tener cuidado con este tema. En la época de los apóstoles que estaban llenos del Espíritu de Santidad, ellos imponían las manos, que ahora vamos a ver después más adelante un ejemplo de Pablo. De la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Porque muchos muertos resucitaban. Y una de las promesas que el Mesías nos dejó es que en los últimos tiempos, que tiene que ver con la restauración de todas las cosas, el Mesías mismo dijo, ustedes, refiriéndose a sus discípulos y a la generación siguiente, ustedes harán aún cosas mayores de las que hice yo. Es decir, que resucitar muertos tiene que ser un milagro más, cosa que hoy no está sucediendo, pero cuando venga el último avivamiento sobre el mundo entero, sucederá. Y dice, y del juicio eterno. O sea, esa es otra doctrina que está en Apocalipsis, que no todos hoy también predican. El juicio eterno. ¿Qué es el juicio eterno? El gran trono blanco de Yahweh, donde Él va a juzgar a todas las almas. ¿Y quiénes va a juzgar? Aquellos que no han sido lavados y justificados por la sangre del Cordero. Entonces fíjense en que en Hechos 2, 17, dice que en los postreros días Yahweh derramaría su espíritu. Y luego dice Pablo que él imponía las manos y muchos creyentes recibían al Espíritu Santo de Yahweh y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Ahí vemos el ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los que pueden poner la mano y transferir algo de parte de Yahweh? Los que tienen al Espíritu de Santidad. Entonces seguimos. Versículo 3. Y esto haremos si Yahweh en verdad lo permite. ¿Qué cosas? Las obras, el servir, el predicar. Es imposible, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quiénes son los que fueron iluminados? Los que recibieron al Mesías, los que volvieron a nacer, los que recibieron el Espíritu de Santidad, los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa de gustar, aceptar, tomar? El don celestial. ¿Cuál es el don celestial? El regalo de la salvación. Don significa regalo. El regalo de la salvación por medio del Mesías dado por el Padre. Fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Es imposible que los que gustaron o que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ellos gustaron de la buena palabra de Yahweh y de los poderes del mundo venidero. Es decir, no solo fueron iluminados, volvieron a nacer, no solo recibieron la salvación, el don celestial, sino que también fueron partícipes del Espíritu Santo, es decir, fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 5. Y también recibieron la palabra de Yahweh, la Torah de Yahweh, y los poderes del mundo venidero. ¿Y cuáles son los poderes del mundo venidero? Son todas las cosas que Yahweh nos da a través de su Hijo espirituales. La salvación, la comunión con Él, la oración, el vivir con Él eternamente, el juzgar con Él en su reino, porque todo esto son promesas que nos ha dado, vivir en la Nueva Jerusalén y tantas cosas más. Entonces dice,
todo, en el versículo 3 al 5, todos los que vivieron estos, los que fueron iluminados, los que recibieron don celestial, los que fueron partícipes del Ruach HaKodesh, los que recibieron la Torá, porque cuando dice la palabra de Dios en la Reina Valera, se refiere a la Torá de Yahweh. Dice el versículo 6, ellos recayeron. ¿Qué significa esto? ¿Qué es recaer? Es caer, no es volver a caer, no, es recaer, recayeron, es recaer, es caer, es ir caminando y caerse. Recayeron, sean otra vez renovados. Si ellos recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, teshuvá, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Yahweh y exponiéndolo a burla. Miren lo que dice el versículo 6. Ellos recayeron. ¿Quiénes? Los que conocieron la verdad, los que fueron salvos, los que recibieron el Espíritu Santo. Sean otra vez renovados. Vuelvan a nacer, vuelvan a ser luz para arrepentimiento. Es decir, una vez que vos naciste de nuevo, una vez que aceptaste al Mesías, recibiste el Espíritu de Santidad, no podés volver atrás. Por eso dice la palabra, Juan dice, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. O sea, el que nació de nuevo no puede practicar. ¿Qué es practicar? Vivir haciendo o siendo guiado por el pecado. ¿Podemos pecar? Sí, porque tenemos todavía la naturaleza corrompida. Pero vivir en el pecado, practicar el pecado, son dos cosas diferentes. Y acá dice, ustedes conocieron la verdad, que conocieron la santidad, el Espíritu Santo, que conocieron al Mesías, que volvieron a ser. Ustedes no pueden volver para atrás. Crucificando de nuevo al Mesías es una locura. Exponiendo la burla de vuelta, todo lo que él padeció es imposible. ¿Qué quiere decir el autor acá? Que aquellos que volvieron a nacer realmente no pueden volver atrás. Aunque caigan, aunque pequen, aunque se equivoquen, aunque se alejen de Yahweh, tarde o temprano vuelven a la luz. Porque los que son de la luz son de la luz. Los que son de tinieblas son de las tinieblas. Entre otras palabras está diciendo, ustedes que estaban en la luz, o conocieron la luz, o conocieron la verdad, ustedes no pueden volver a arrepentirse y a empezar de cero como que no conocen nada. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Por qué? Porque el Mesías murió una vez y para siempre. Porque es imposible crucificar de nuevo al Hijo exponiéndolo a burla. Porque Él lo hizo una vez y para siempre. Ahora, hay un corte en el versículo 6 y en el 7 empieza a hablar de otro tema. Pero fíjense que desde el versículo 11 del capítulo 5 al versículo 6 del capítulo 6 nos habla de la advertencia contra la apostasía. Y dice el versículo 7, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe la bendición de Yahweh. Fíjense cómo cambia del versículo 6, que viene hablando de dejar de vivir una vida como fuera de conocimiento de la verdad, y habla de la tierra que bebe la lluvia, o sea, la tierra que recibe la lluvia del cielo, cae y produce hierba, produce fruto, por lo cual la tierra es labrada y recibe la bendición de Yahweh. Ahora dice el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreo acá? Acá es didáctico. Él compara la tierra como el ser humano y la lluvia como la salvación. La lluvia de que viene del cielo,
la salvación que viene de Yahweh. Y dice, pero los que en vez de producir hierba a través del espíritu de santidad de Yahweh, que son los frutos espirituales, producen espinos y abrojos, que son esos las obras de la carne. Y es reprobada, no aceptada por Yahweh. Y está próxima a ser maldecida. ¿Qué significa esto? Está próxima a ser juzgada por Yahweh en el gran trono blanco. ¿Y su fin cuál es? Ser quemada, es decir, el lago de fuego y azufre. ¿Ven cómo el autor describe la naturaleza con lo que Yahweh habla en su palabra? Versículo 9. Pero en cuanto a ustedes, que está exhortando ahí el autor, le está diciendo, pero ustedes, amados, están persuadidos de cosas mejores. ¿Qué significa la palabra persuadido? Es convencido. Ustedes están convencidos. ¿Qué es la fe? La emuná. Certeza, convicción y seguridad. Eso es fe. Ustedes tienen fe, tienen emuná. Ustedes están convencidos. Están convencidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, dice el autor. Es decir, que había un grupo que, conociendo la verdad, quisieron volver para atrás para comenzar de nuevo, pero había otro grupo que caminaba en la luz. Pero ustedes, dice, amados, están convencidos de las cosas mejores que vienen para nosotros, la esperanza que nos está esperando, perteneciente a la salvación que ha venido a través del Mesías. Porque ya no es, versículo 10, porque ya no es injusto para olvidar sus obras y el trabajo de amor que mostraron hacia su nombre. Es decir, que las obras son importantes, porque ustedes hicieron buenas obras. Y Yahweh no es injusto para olvidar de sus obras y del trabajo de amor que hicieron ustedes hacia su nombre. ¿Cuál? ¿El de el Mesías? No, el de Yahweh. Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, termina diciendo en el capítulo 10, habiendo servido a los santos y sirviéndolos también hoy aún. Entonces, el autor de la epístola reconocía el arduo trabajo y el amor que ellos hacían para el pueblo. Ahora dice versículo 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que plena certeza de la esperanza no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Es decir, dice, cada uno de ustedes haga la misma solicitud, o sea, haga el mismo trabajo. Por eso habían dos grupos, aquellos que daban ejemplo, testimonio, y aquellos que no. Ustedes den testimonio, dice, hasta el fin, como otros, hasta la plena certeza de la esperanza. La Biblia ahí en el pacto, nuevo pacto, llamado Nuevo Testamento en el español, habla mucho de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza para los creyentes? La segunda venida del Mesías. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza no tiene que ser vivir mejor, vivir cómodo en este mundo, tener placeres, vivir la vida loca, sino que el verdadero Hijo de Dios, su esperanza, tiene que ser la segunda venida del Mesías. Entonces, y no estoy diciendo no hacer nada, porque eso es la ignorancia de la iglesia cristiana. No hagamos nada porque Cristo viene. No hagamos nada, no. Tenemos que prepararnos, tenemos que hacer cosas, vivir en esta vida. Y tenemos que ser luz para iluminar a un pueblo en oscuridad y en tinieblas y cegado, hasta que venga el Mesías. Y si morimos y el Mesías no viene, dormiremos hasta que el Mesías venga. Pero esa tiene que ser nuestra esperanza.
Versículo 13. Cuando Yahweh hizo la promesa a Abraham, fíjense que ahí cita la Torá ya el autor. Cuando Yahweh hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Yahweh le prometió a Abraham que vendría un hijo de un vientre estéril de Sara, que sería Isaac, su descendencia. ¿Qué hizo Yahweh? Juró. ¿Qué es jurar? Lo que prometió, lo cumplió. El hombre puede jurar, pero puede fallar. Pero cuando Yahweh jura, cumple. ¿Qué hizo Yahweh? Juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como Él. No hay otro mayor como Él. Por eso Jesús, vamos a ver el viernes este estudio, no te lo pierdas, no es Dios. Yahshua en el hebreo no es Yahweh. Y lo voy a demostrar bíblicamente. Entonces, ¿qué significa esto? Yahweh juró por su mismo nombre Kadosh porque no hay otro mayor que Él. Y esto está en Génesis 22:16. Porque Yahweh le dijo a Abraham, no has rehusado a tu único hijo, tu único hijo. Y Ismael no era contado como descendencia. Y ahí hay otro tema que estaría bueno un día estudiarlo. Hay hijos que Yahweh no los toma como hijos tuyos, a pesar de que tengas hijos. Pero hay hijos que sí. Y ese es otro tema para poder armar otro mensaje. No me has rehusado tu hijo, tu único hijo, por lo cual te bendeciré. Y serás de bendición. Y dice, este capítulo ahí en el 22, dice esto Yahweh porque Yahweh lo probó su emuná, probó la fe de Abraham, diciéndole, entrega a tu hijo. Yo te lo di, yo te prometí, yo te lo di, ahora entrégamelo. Sacrificalo para mí. Y Abraham obedeció. Seguimos, versículo 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Fíjense que dice la palabra, ahí en el español dice cierto. De cierto te bendeciré. ¿Qué es la palabra certeza? Es seguridad, es fe, emuná. Y habiendo esperado con paciencia, y acá quiero enseñar algo, habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham, alcanzó la promesa. Ahora, ¿esperó con paciencia? Yahweh dice que sí. Si Yahweh dice que sí, si Dios dice que sí, es porque esperó con paciencia. Pero él no tuvo un hijo con Agar, no tuvo Ismael. Cuando Dios le prometió, la esposa le dijo, ¿por qué no buscas una otra mujer y tienes un hijo si yo no te puedo dar hijos? Y tuvo a Agar, tomó a Agar y tuvo a Ismael. Y Yahweh cumplió con su promesa. Entonces, ¿cómo es que esperó con paciencia si tuvo a Ismael? Pero Yahweh vio que estuvo esperando con paciencia. ¿Qué significa eso? Que aunque Yahweh te prometa algo, aunque vos hagas cosas que Él no te manda, aunque vos metas la pata, vamos a hablar en criollo, Yahweh lo va a cumplir. Y Él ve nuestro corazón y nuestra fe puesta en Él, a pesar de que hagamos cosas que no tenemos que hacer. Versículo 16. Los hombres ciertamente juran por uno mayor, pero para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Hoy en día este versículo no se está aplicando ya. En la antigüedad, los hombres cuando juraban con alguien mayor, sea su señor, sea un alguien con poder, con dinero, o alguien que tenía un rango mayor. Y lo que juraban, lo cumplían. Y si no lo cumplían, tenían que pagar una consecuencia. Hoy en día el hombre es tan mentiroso, el ser humano es tan inestable en sus palabras, que hoy no se cumple. Pero dice, si el hombre jura por alguien mayor, ¿cuánto más
Yahweh, que no hay otro mayor que Él. Yahweh queriendo mostrar al ser humano una promesa que no se mueve con juramento. Es decir, Yahweh le dejó una enseñanza al ser humano, a Abraham y al ser humano. El hombre jura por ahí en mayor, pero yo, siendo el Dios de todo, yo juro por mí mismo, porque no hay otro mayor que yo. Y esto lo podemos ver en Números 23, versículo 29. Y dice ahí en la Torá, el libro de Números: Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo 18. Por lo cual es imposible que Yahweh mienta. Yahweh lo que dice, lo cumple. Tengamos un fuerte consuelo, dice el autor, sabiendo cuál es nuestra esperanza. Ellos esperaban al Mesías. Recuerden que estamos hablando ya del año 70, 68, 67 después del Mesías, antes de la abominación desoladora. Tengamos como seguro y firme ancla del alma. ¿Qué significa esto? Tengamos como seguro y firme que la esperanza de que el Mesías venga por nosotros. El ancla del alma, el cual penetra hasta el dentro del velo. ¿Y qué tiene que ver el velo con el alma y estar seguro, firme en la esperanza? Levítico 16 dice, Yahweh le dice a Moisés que entre Aarón y entre detrás del velo, y yo me apareceré en una nube y me presentaré delante de él. Es decir, que en el Mesías ya no hay velo, ya no hay separación entre Yahweh y nosotros. El Mesías es nuestro mediador, nuestro canal, nuestro puente, nuestra conexión con el Dios de los cielos. Versículo 20, donde Yahshua, en el hebreo, Yahshua entró por nosotros como precursor. ¿Qué significa precursor? Como pionero. Y fue sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso hoy vamos a ver el sacerdocio de Melquisedec. Y ahora vamos a ver quién era Melquisedec y por qué Yahshua es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces hasta acá vemos el capítulo 6 y pasamos al capítulo 7, donde ya en el capítulo 7 nos habla del sacerdocio de Melquisedec. Y dice versículo 1, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Fíjense que en el capítulo 5, el autor de los Hebreos cita al rey de Melquisedec, donde Abraham le dio los diezmos de todo. Y vuelve a nombrarlo, pero en este capítulo 7 lo habla detalladamente. Algunos dicen que este rey Melquisedec, en el cristianismo nos han enseñado, en los institutos por ejemplo, que era un tipo de cristofanía. ¿Qué es cristofanía? Una aparición de Cristo en el antiguo pacto. Y esto no es así, porque vamos a ver ahora y vamos a entender los versículos que nos habla de este rey, porque hay versículos que dicen que nadie sabe quién era el padre, quién era la madre, dónde nació, cuántos años vivió, y muchos dicen que era un ser de luz o un ser espiritual que en realidad era Cristo, forma de rey, y esto no es así. Entonces dice que este rey era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora era un sacerdote, era un siervo de Yahweh,
y salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Es decir, que Melquisedec era mayor que Abraham en autoridad espiritual. Melquisedec era aún mayor, por eso muchos dicen que era Cristo, pero no era Cristo, no era el Mashiach. ¿Y dónde está esta historia donde Abraham derrotó a estos reyes? Génesis 14. ¿Y cuál es el contexto de la historia? Bueno, tomaron a Lot como prisionero luego de que Lot escapó de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por los juicios de Yahweh. Abraham fue a buscar a Lot. Bien, seguimos. Versículo 2. A él, ¿a quién? A Melquisedec, dio a Abraham los diezmos de todo. Y muchos en la iglesia o en el cristianismo nos enseñan de que si Abraham dio los diezmos, nosotros tenemos que dar el diezmo al pastor o a la iglesia. Y yo ya hablé de este tema muchas veces, de que el diezmo fue en el antiguo pacto y fueron alimentos, nunca fue dinero. Y cuando se terminó el templo en el año 70, se terminó el diezmo. Por eso el pueblo judío no diezma, sino hace sedaká, ofrenda a los necesitados. Si nosotros queremos ayudar al pueblo, queremos ayudar a los hermanos o a los hermanos que ministran en la congregación, ayudémoslos con alimento, con ofrendas, pero no con dinero. ¿Cómo se puede pagar la iglesia o la mantención de la iglesia o los gastos de la iglesia? Con ofrenda, con sedaká, no con diezmos, porque eso ya fue en el antiguo pacto. Y esto ya lo expliqué. Aquellos que nunca estudiaron este tema o nunca pudieron escuchar el mensaje que di sobre los diezmos y las ofrendas, búsquenlo ahí en el muro, bien abajo van a encontrar estos estudios. Bien, seguimos. Entonces, dice versículo 2, y a Melquisedec dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem significa rey de paz. Rey de justicia, rey de paz. Por eso muchos también afirman que es Cristo, que es el Mashiach. Pero este rey era un representante de sacerdote, de ministro de Yahweh en la tierra, pero no era el hijo de Yahweh. Versículo 3. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. Y así asemeja, al hijo de Yahweh y permanece siendo sacerdote por siempre. Ahora, ¿quién dice esto? El autor de la Epístola de los Hebreos. Y así se asemeja al hijo de Yahweh, pero no es el hijo de Yahweh. Es parecido al hijo de Yahweh, pero no es el hijo de Yahweh, porque es rey de justicia y rey de Shalom, rey de paz. Rey de Sedec, que es justicia en el hebreo, y rey de Shalom. Permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque el Mesías, y esto es importante de entenderlo, el Mashiach es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque el rey o el sacerdote de Melquisedec era rey y era sacerdote. El Mesías es rey y sacerdote. Aarón fue sacerdote y no fue rey. Por eso las Escrituras, a través de Yahweh, afirma que el Mesías no solo era sacerdote, sino rey. Por el orden, por la autoridad de este hombre que fue siervo de Yahweh en la antigüedad, en el antiguo pacto. Por lo cual, Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo hebreo, el hombre que Yahweh escogió para ser una gran nación en la nación de Israel, se humilló y reconoció la autoridad espiritual de este rey. O sea que era un rey muy importante. Por lo cual, el orden de autoridad dada por Yahweh
para su hijo el Mesías es a través de este rey. Seguimos, versículo 4. Miren lo que dice. Versículo 4, el autor dice: cuán grande era este rey Melquisedec, que aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo de su botín. Fíjense que Abraham reconocía quién era Melquisedec. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos de todo según la Torá. Y esto está en Números 18:21. Aún así son descendientes de Abraham. Pero Abraham, cuya genealogía no era contada entre ellos, tomó Abraham así los diezmos y bendijo a el rey Melquisedec. ¿Qué significa lo que está diciendo el autor acá? El autor está citando la Torá en el libro de Números 18:21, donde dice que los diezmos que Yahweh le pedía al pueblo era para la tribu de Leví, porque la tribu de Leví eran directamente dedicados para servir al templo, por lo cual no tenían tierra para trabajar, por lo cual no tenían para comer. Entonces, los diezmos, que eran los diezmos de la tierra, el grano, el aceite, el ganado, etcétera, todo lo que era de la tierra, era juntado en un alfolí, que era un depósito que estaba al costado del templo. Por lo cual, los levitas recibían el diezmo de todo, ellos recibían su parte y lo que quedaba era para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Ese es el contexto verdadero del diezmo. Y el autor de Hebreos está diciendo: si los diezmos eran para los levitas y Abraham no era de los levitas, porque Abraham fue el padre del pueblo de Israel, pero ni siquiera tenía una descendencia levita, aún así Abraham, que no tenía que darle un porcentaje a este rey, por agradecimiento y por reconocimiento de quién era este rey, lo dio. O sea, está dando un ejemplo de la buena voluntad de Abraham hacia el rey. Y sigue diciendo, versículo 7, y sin discusión el menor es bendecido por el mayor. Y esto es un principio espiritual. El menor es bendecido por el mayor. Por eso Yahweh siempre tiene una bendición especial sobre el hijo mayor de todos los hijos. Por ejemplo, Jacob tuvo Abraham, tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Y de Jacob vinieron las 12 tribus. Pero fíjense que Isaac tuvo 2 hijos, que fue Jacob y Esaú. Y por nacimiento Esaú sería el mayor, por lo cual la bendición era por Esaú. Y todos conocemos la historia. Jacob quería esa bendición del padre, pero él no podía porque Esaú era el que tenía que recibir esa bendición. ¿Y qué hizo? Compró esa bendición por un guiso de lenteja. Y bueno, muchos conocen la historia. Pero dice que el mayor bendice al menor. En el llamado de Yahweh, ¿no? A eso se refiere. Entonces seguimos. Vamos a el versículo 8. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y acá hay otro error dentro de este versículo, que dicen que es Cristo el rey Melquisedec o el Mashiach. Ciertamente los diezmos reciben los hombres mortales, refiriéndose a los levitas, no a los pastores de hoy. Es transgiversar la escritura. Pero allí, uno de quien da testimonio del que vive, se refiere a Yahweh. Versículo 9. Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba
en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, refiriéndose que la tribu de Leví no existía cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Entonces, ¿qué significa esto? Que dar el diezmo en la época de Abraham era un acto de agradecimiento, de reconocimiento y de autoridad sobre uno. Versículo 11. Si la perfección fuera para el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la Torá. En el español es la ley, la Torá. Entonces la perfección vino no por un sacerdocio levítico, no por Aarón, sino por Melquisedec. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Es decir, el Mesías tenía que ser sacerdote y rey, no solo sacerdote. ¿Por qué? Porque él vino, fue sumo Cohen Gadol, sumo sacerdote, y luego fue ascendido para que luego sea rey. Entonces, el orden de él no podría venir de Aarón, sino del rey Melquisedec. Por lo cual, el rey Melquisedec no podría haber sido el Mashiach, porque él mismo no podría haber sido manifestado en la antigüedad y luego tomar de ese linaje, sino que ese rey existió. 12. Cambiando el sacerdocio, era necesario que se haya también cambiado la Torá. ¿Por qué? Porque si bien el Mesías fue sacerdote, pero también tendría que ser rey. Por eso él tuvo que venir del orden de Melquisedec. Y eso fue determinado por Yahweh. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque sabiendo el Mesías vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, que el Mesías no vino por la tribu de Leví, sino por la tribu de Judá. Y esto fue profetizado y dado por Yahweh 1000 años antes que venga el Mesías. Por lo cual Moisés nunca habló del Mesías. Nunca habló del Mesías. Y luego dice, y luego de Melquisedec se levantaría un sacerdote distinto. ¿Quién? El Mashiach. No constituidos conforme a la Torá de manera humana, sino según el poder de una vida indestructible. En la Reina Valera dice indestructible, pero la palabra sería correcta, espiritual, o sea, un ser espiritual. Amado Mashiach, siendo ser luz, espiritual, siendo eterno, vino a ser carne. Y dice versículo 17, y se da testimonio de él. Y el Salmo 110:4 dice, porque tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces ya estaba predestinado que el Mesías vendría de ese orden y que vendría de la tribu de Judá. Ahora, en el versículo 18 hay una mala traducción acá. ¿Por qué? Porque la Torá nunca fue abolida, nunca fue negada o fue vieja, por lo cual la Torá de Yahweh permanece para siempre. Si bien hay mandamientos que ya no se pueden cumplir, que ya no se pueden practicar, hay otros que sí. Y eso es algo que también di un estudio. Enseñé los 613 mandamientos y enseñé los 10 mandamientos. Y en ese estudio yo explico bien qué mandamientos todavía están vigentes y cuáles no. Porque en la iglesia cristiana nos ha enseñado que la ley fue abolida, que la ley es maldita, que hoy estamos en la gracia. Lamentablemente, el libro de Gálatas y Romanos pusieron la palabra ley como embolsar todo lo que es la Torá o los mandamientos de Dios, de Yahweh.
Pero hay dos tipos de ley en las Escrituras. Está la ley de Yahweh, que es la Torá, que instrucciones, enseñanzas, mandamientos, y está la ley del pecado. Por eso cuando dice, porque la ley es maldición, o la ley se hizo maldición, está hablando de la ley del pecado. Y eso es otro estudio también que he hecho, que lo pueden buscar en el muro. Ahora dice el versículo 18, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cómo entendemos este versículo? ¿Cómo lo entendés vos? Miren lo que dice el versículo 19. La ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Qué está diciendo el versículo 18 y el versículo 19? La palabra abrogado significa suspender o dejar. Queda suspendida o queda dejado a un lado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué significa esto? Que no sirven los mandamientos, que ya quedó atrás, porque ahora estamos en la gracia. La ley nada perfeccionó, la Torá, los mandamientos, nada perfeccionó y se introduce a una mejor esperanza que es el Mesías, por lo cual nos acercamos a Yahweh. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la Torá, los mandamientos no sirven, quedaron atrás. Hay una verdad y hay un engaño o una mentira o una mala traducción acá. ¿Por qué? Porque la Torá nos habla del Mesías. Y eso es algo que en el cristianismo nunca nos enseñaron. La Torá habla del Mesías. Los 5 primeros libros de la Biblia hablan del Mesías. Y la Torá nos marcó nuestras fallas como ser humano. Donde era imposible cumplir todos los mandamientos. Pero hubo alguien que los cumplió. Por lo cual Él nos trajo gracia, regalo inmerecido, que es la salvación, pero no la gracia para no tomar los mandamientos. Porque eso nos han enseñado. Que en el Mesías, en Yahshua, en Cristo, dicen, tenemos la gracia, por lo cual, aunque pequemos, aunque no cumplamos esos mandamientos, ya estamos en Cristo, estamos salvos, tenemos la gracia, podemos tener libertad. Ahora, la gracia se refiere a la salvación, pero los mandamientos de Yahweh tenemos que seguir cumpliéndolos. El Shabbat es eterno, las fiestas son eternas, los alimentos, etcétera, 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 cosas que nos han enseñado mal. Por lo cual, nunca la ley fue abrogada. ¿Y quiénes manipularon esto? Los católicos. Los que pusieron falsas doctrinas en la Biblia, como la Trinidad, y tantas manipulaciones más. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si bien la Torá es la base del pueblo de Dios, de Yahweh, pero en el Mesías tenemos la plenitud. Es decir, que el antiguo pacto le falta el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no sirve o no estamos en la verdad sin el antiguo pacto. Por lo cual yo siempre digo que el antiguo pacto son las raíces y el tronco del árbol y el nuevo pacto son las ramas y el fruto. Si no, no hay un árbol completo. Para estar completos en Yahweh tenemos que tener los dos pactos para poder estar en la verdad. Entonces, si la Torá no nos perfeccionó, es verdad, no nos perfeccionó, y nos llevó a una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque la Torá nos habló del Mesías, por lo cual el Mesías fue la Torá viviente. Él cumplió toda la Torá y en el Mesías podemos vivir en libertad
en la gracia del Mesías, pero también en la libertad de los mandamientos. Por lo cual nos acercamos a Yahweh por medio del Mesías. Versículo 22. Y el Mesías Yahshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y la palabra fiador es incorrecta. Es una mala traducción. En realidad, algunas versiones dicen mediador. La palabra correcta sería mediador, puente. Yahshua es nuestro mediador de un mejor pacto. En un pacto completo. Antiguo y nuevo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos de toda la historia de los levitas, a que por la muerte no podían continuar. Es decir, que en el Mesías se cumplió el sacerdocio porque él se ofreció a sí mismo. Fíjense que todo sumo sacerdote como Aarón, antes de ofrecer sacrificios para perdón de pecados del pueblo, tenía que ofrecer sacrificios de perdón de pecados de él mismo. Entonces, primero Aarón hacía un sacrificio para que él recibiera el perdón del pecado de Yahweh. Y luego otro sacrificio para el perdón de pecados del pueblo. ¿Qué hizo el Mesías? Él mismo se ofreció. Una vez y para siempre. Versículo 24. Pero el Mesías, permanece para siempre porque tiene un sacerdocio eterno, inmutable, que no se mueve. El Mesías, porque él permanece para siempre. Ahora, miren lo que dice el versículo 25. Y es muy importante entender este versículo. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Yahweh. Es decir, que por medio del Mesías podemos ser salvos eternamente, perpetuamente. A los que por él, el Mesías, mediador, se acercan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que el Mesías es nuestro abogado, él intercede por nosotros. Versículo 26, ya vamos terminando. Miren lo que dice el versículo 26. Tal sumo sacerdote nos convenía, ¿quién? El Mesías, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren lo que dice. Santo, apartado para Yahweh, inocente, no tenía maldad el Mesías, no tenía maldad, sin mancha, sin pecado, apartado de los pecadores. ¿Qué significa esto? ¿Que él no se juntaba con los pecadores? No, él estaba con los pecadores. Apartado de los pecadores es que él no era como el ser humano común, como el ser humano pecador. Hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, o sea, no tenía necesidad el Mesías cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio de sus propios pecados y luego por los del pueblo. Es decir, ¿el Mesías tenía necesidad? Sí, tenía necesidad como ser humano, pero no tenía necesidad de ofrecer su primero sacrificio para perdón de pecados porque él no tenía pecados. Por lo cual, él fue el gran Cohen Gadol, el gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo por todos los pecados de la humanidad. Porque esto lo hizo una vez y para siempre. Y termina diciendo el versículo 28, porque la Torá de Yahweh constituye sumos sacerdotes a hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá constituye hacer
comprometida y hecho perfecto para siempre el Mesías como sacerdote. Entre otras palabras, que la Torá nos hablaba de sumos sacerdotes como hombres con juramento, como hombres que tenían que sacrificar un animal o hacer un sacrificio delante de Dios para recibir pecado. Pero este sumo sacerdote fue totalmente diferente. Él no tuvo que ofrecerse, no tuvo que ofrecer sacrificio delante de Yahweh para sus pecados porque no tenía pecado. Y su sacrificio fue para siempre, por lo cual nos trajo salvación y nos trajo reconciliación e intimidad con Yahweh para siempre. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Hemos visto el libro de Hebreos, capítulos 6 y 7, el sacerdocio de Melquisedec. Espero que haya sido claro el estudio. Cuando podamos escuchar sobre el sacerdocio de Melquisedec, podamos entender a qué se refiere. Que nuestro amado Mashiach viene del orden de Melquisedec y no del orden de Aarón. Y entender que Él fue en sí nuestro gran sumo sacerdote, y lo es, y es nuestro gran rey, es el Rey de Reyes. Entonces, Él vino como sacerdote, dio su propia vida, y por lo cual Él cuando venga, vendrá como rey. Y es importante también entender de que Aarón fue una sombra de lo que sería el Mesías. Aarón era el único que podía entrar al lugar santísimo, era el único que podía conectarse con la Shekinah, con el Ruach de Yahweh, era el único que podía tener un acceso al lugar santo de Yahweh, al arca, que el arca representaba el espíritu de santidad, Ruach HaKodesh. El arca ahora habita en nosotros, por lo cual el velo se rasgó cuando el Mesías derramó su sangre y él fue el mediador. Por eso Aarón era el mediador entre Yahweh y el pueblo. Y ahora nuestro amado Mashiach rompió ese velo y él es nuestro mediador, y el arca que habitaba en ese templo, que habitaba el Ruach, la Shekinah de Yahweh, hoy, gracias a nuestro amado Mashiach, a su sacrificio, habita en nuestras vidas. Así que Yahweh te bendiga. Gracias por estar conectados. A los hermanos, bendecimos en nombre de Yahweh. Espero que esta parte haya sido de bendición. Gracias a los hermanos por cada mensaje, por cada comentario. Shalom a todos los hermanos de diferentes partes del mundo. Que Yahweh les bendiga. Y si el Padre nos permite, nos vemos en el Shabbat el día viernes. Vamos a ver un estudio muy bueno que lo puse en el español, que es ¿Jesús es Dios? Una pregunta. ¿Yahshua es Yahweh? Y vamos a ver en las Escrituras de que Yahweh es Yahweh y Yahshua es Yahshua. El Dios de los cielos es el Dios de los cielos y Jesús, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Vamos a entender un poquito de eso. Así que Yahweh te bendiga. Gracias por estar presente, por el estudio. Cualquier duda o consulta, me escriben, no hay ningún problema. Gracias a los hermanos que oran, que apoyan el ministerio, que apoyan mi vida, mi familia. Y que Yahweh les bendiga y que tengan buenas noches. Shalom, shalom.